Paul Rudolph, un maestro del brutalismo arquitectónico. Paul Rudolph fue un arquitecto estadounidense de gran influencia en el siglo XX, que formó parte de la segunda generación moderna, reconocido por su contribución al brutalismo y por su capacidad innovadora en el diseño de espacios arquitectónicos. Su obra se caracteriza por el uso audaz del hormigón expuesto, la experimentación con volúmenes y niveles, y una profunda preocupación por la interacción entre la luz y la estructura. Formación y primeros años. Nació el 23 de octubre de 1918 en Elkton, Kentucky. Estudió arquitectura en la Universidad de Auburn y luego en la Escuela de Diseño de Harvard, donde fue alumno del arquitecto alemán Walter Gropius, uno de los fundadores de la Bauhaus. La influencia del modernismo europeo en sus primeros años fue notable, pero con el tiempo, desarrolló un lenguaje propio más expresivo y escultural. Desde el comienzo de su carrera, Rudolph se interesó en la prefabricación industrial para crear nuevos sistemas de construcción y montaje. Pensaba que estas técnicas serían más rentables que los medios convencionales y también liberarían el potencial para construir formas arquitectónicas emocionantes e innovadoras a una escala sin precedentes. Esperaba que este enfoque modular pudiera aplicarse a contextos que abarcaran desde conjuntos de viviendas sociales y centros cívicos hasta edificios corporativos. Durante la Segunda Guerra Mundial, interrumpió sus estudios para servir en la Marina de los Estados Unidos, donde trabajó en proyectos relacionados con la construcción. Tras la guerra, completó su maestría en Harvard y luego se estableció en Florida, donde comenzó su carrera profesional. El período de Florida y la arquitectura tropical. A finales de los años 40 y principios de los 50, Rudolph trabajó en Sarasota, Florida, donde se convirtió en una figura clave del movimiento conocido como el estilo Sarasota, una variante del modernismo adaptada al clima cálido y húmedo de la región. Sus diseños en esta etapa incluían estructuras ligeras con amplios ventanales, techos planos y una estrecha relación entre los espacios interiores y exteriores. Un ejemplo destacado de este periodo es la Casa Walker, donde empleó persianas deslizantes y espacios abiertos para controlar la temperatura y la ventilación natural. La planta tenía forma cuadrada, con 3 paños en cada una de sus fachadas, 12 en total. Una sencilla estructura metálica, con uniones remachadas, elevaba la casa respecto al suelo, creando 9 pórticos metálicos cuadrados que apoyaban sobre la arena. 7 de los 12 paños de fachada estaban formados por unos sencillos paneles de contrachapado que se podían elevar, convirtiéndose en marquesinas, dejando la vivienda sin separación alguna entre interior y exterior. Para poder elevarlos con facilidad, cada panel contaba con un sistema de contrapeso consistente en una bola de acero suspendida de un cable. Este sistema de paneles elevables proporcionaba sombra a la casa, permitía una ventilación cruzada, servía como cierre y también funcionaba como una barrera frente a los huracanes. El salto al brutalismo y la Escuela de Arquitectura de Yale. A mediados de los años 50, Rudolph se trasladó al noreste de Estados Unidos y comenzó a explorar un enfoque más masivo y monumental en su arquitectura. El interés recién descubierto de Rudolph por las estructuras a gran escala alteró para siempre su lenguaje de diseño. Si bien la relación entre la escala y el espacio, en diálogo con el funcionalismo y la modularidad se tuvo en cuenta en sus primeros trabajos, Rudolph más tarde perfeccionó su control del espacio a través de exploraciones imaginativas de luz y sombra controladas. Las formas exageradas integradas en muchos de los proyectos de Rudolph de los años 60 y 70 se lograron con los tipos de bloques de hormigón que Rudolph desarrolló por sí mismo. Estos detalles dieron a los interiores y exteriores de sus diseños un atractivo escultórico que distinguía a estas estructuras de la planitud de sus proyectos de los años 40 y 50, aunque esto no quiere decir que el juego de planos horizontales y verticales no persistiera en sus diseños. Esta relación siguió siendo fundamental en su práctica. Su obra más icónica de este periodo es el edificio de estudios de arte y arquitectura de Yale, hoy llamado Paul Rudolph Hall. Esta estructura es un emblema del brutalismo, caracterizada por su uso de hormigón rugoso y texturizado, formas geométricas entrelazadas y espacios interiores dramáticos con múltiples niveles.
El edificio recibió elogios y críticas en su momento, ya que su diseño audaz y complejo lo hacía difícil de usar y mantener. Obras destacadas y expansión global. Rudolph continuó trabajando en diversos proyectos en Estados Unidos y el extranjero. Su enfoque se diversificó, incorporando el uso de vidrio, acero y formas más dinámicas. Algunas de sus obras más importantes incluyen Casa Milam, 1961, Florida, un diseño que combina el brutalismo con la sensibilidad tropical de su etapa en Sarasota. Torre de Gobierno de Boston, 1969, un ambicioso proyecto brutalista con fuertes volúmenes de hormigón. The Borough's Welcome Headquarters, 1970, Carolina del Norte, un edificio de formas geométricas modulares que anticipó tendencias de la arquitectura posmoderna. The Concourse, Singapur, 1994, un complejo futurista que muestra la evolución de su estilo, alejándose del brutalismo más pesado. Aunque el brutalismo perdió popularidad en las décadas de 1970 y 1980, y muchas de sus obras fueron criticadas por su aparente frialdad y complejidad, en los últimos años ha habido una notable revalorización del trabajo de Paul Rudolph. Su arquitectura, caracterizada por el uso expresivo del hormigón y una exploración audaz de la forma y el espacio, ha sido reconocida como una de las contribuciones más significativas a la arquitectura moderna del siglo XX. Además de su trabajo en Estados Unidos, desarrolló proyectos en Asia, donde su visión arquitectónica encontró nuevas oportunidades. Sus diseños en Singapur y Hong Kong muestran su capacidad para adaptarse a distintos contextos urbanos sin perder la esencia de su estilo. Murió el 8 de agosto de 1997 en Nueva York, pero su legado continúa siendo objeto de estudio y admiración. Su influencia puede verse en el trabajo de numerosos arquitectos contemporáneos que valoran su enfoque en la materialidad, la complejidad estructural y la expresividad del hormigón. La actual revalorización del brutalismo ha contribuido a rescatar y preservar sus edificios, reafirmando su importancia en la historia de la arquitectura moderna.